Hola Apex, ¿qué tal? Somos la familia Pagán Caballero y mi nombre es Jaime y conmigo están mi esposa y dos de nuestras tres hijas, y Sofía a mi lado e Isabel, y la mayor Amanda se encuentra en la Universidad de Liberty en Virginia. Y queremos darles las gracias por esta oportunidad de saludarlos y de compartir con ustedes un poco sobre lo que Dios ha estado haciendo por medio de nosotros en el campo misionero. Mi esposa y yo ambos somos de Puerto Rico. Que el Señor tocó nuestros corazones, nuestras vidas. Ambos estamos trabajando en nuestras carreras y nos dimos cuenta que había algo que hacía falta en nuestras vidas, y era el Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. Y nos entregamos al Señor Jesús un día en el año 2001, y poco después fue que comencé a sentir el llamado al campo misionero. Fue un proceso, fue algo que pues el Señor me fue revelando por medio de su palabra, por medio de personas que se me acercaban, por medio de circunstancias, y pues yo entendía que tenía un llamado. No estaba seguro cuál era el llamado, así que pues comencé a tomar clases en seminario y ya poco antes de terminar mis estudios en el seminario, fue que pude discernir más claramente que era las misiones donde debía estar sirviendo al Señor en el futuro. Así que pues terminé mi carrera de 14 años como ingeniero, y mi esposa su carrera en las escuelas, de directora de escuela, y vendimos todo, empacamos nuestra ropa y nos comenzamos esta aventura. Actualmente vivimos en México, en un área de México que se llama el Bajío. Es un área con una concentración bien baja de cristianos. Hay muy pocas iglesias cristianas, una presencia bien baja de cristianos, y hay muchas razones por las que esto es así. Es como un pequeño... hay personas que lo llaman el círculo del silencio, porque es un área que en esta región donde las personas han resistido mucho al Evangelio. Así que la obra no es fácil, pero sabemos que el Señor nos fortalece, nos ayuda, y continuamos aquí trabajando. Así que queremos animarles a todos los hermanos en la iglesia en español de Apex, que busquen al Señor con todo su corazón, que busquen su voluntad para sus vidas. El Señor tiene un propósito muy especial para cada uno de ustedes, ya sea en el campo misionero o sea compartiéndole el Evangelio a su vecino o a alguien en el trabajo. Hay muchos diferentes llamados, y todos van de acuerdo al plan de Dios. Queremos darle las gracias por sus oraciones. Sé que el grupo de varones que se reúne los sábados nos incluye a nosotros en sus oraciones, y hay varios de ustedes que reciben nuestros boletines que enviamos, y se lo agradecemos mucho, que oren por nosotros. Y también queremos agradecerles a la iglesia por ser parte o ayudar a los misioneros por medio de la ofrenda Lord Moon, que se recoge en diciembre cada año, y les animamos a que consideren ofrendar, dar un poco a las misiones, y esas ofrendas ayudan a misioneros como nosotros y otros misioneros alrededor del mundo que trabajan con la Junta de Misiones Internacionales. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y esperamos vernos pronto con ustedes allá en Apex. Que Dios les bendiga, hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Hechos. Hemos estado estudiando en el libro de Hechos, en Misión con Jesús. Y esta mañana vamos a terminar nuestro estudio
Y el estudio de esta mañana se llama Como reguero de pólvora, porque lo que sucede en el capítulo 8 o capítulo 9 de los Hechos, vemos que el capítulo 8 comienza a salir a través de una gran persecución que menciona ahí la palabra de Dios en el capítulo 8. Después de esta gran persecución sale la iglesia y comienza a compartir el evangelio, pero no solamente eso, en el capítulo 9 Dios está preparando a un instrumento especial que va a utilizar para que el evangelio sea esparcido por todas partes, y después comenzamos a ver cómo el evangelio continúa esparciéndose, y después de 21 siglos, 2000 años, estamos hoy aquí porque el evangelio se ha seguido expandiendo. ¿Cómo es que el evangelio puede regarse como pólvora? ¿Y cómo es que el evangelio puede transformar nuestras vidas de todas aquellas personas que escuchan este mensaje? Porque es un mensaje de perdón, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida eterna, y cuando una persona escucha este mensaje y lo recibe, es transformado por el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Así es que esta mañana vamos a ver 3 cosas de cómo el evangelio se puede expandir como pólvora, o regar como pólvora. Y en primer lugar vamos a encontrar que es a través de un encuentro personal con Jesucristo, y vamos a ver la historia de este hombre que se llama Saulo, y cómo el Señor utilizó a este hombre a través de esa conversión, esa transformación tan radical que hubo en este hombre, y además tan dramática, como él se convirtió en un hombre que Dios utilizó de una manera maravillosa. No solamente eso, sino también vamos a ver que hay un propósito, también el evangelio se expande a través de un cristiano que tiene una mentalidad misionera. Y vamos a ver cómo en el capítulo 11, cómo esta iglesia y estos creyentes de esta nueva iglesia que se llamó Antioquía, o que estaba en la ciudad de Antioquía, comenzaron a sentir y a ser guiados por el Señor a ser una iglesia que compartía el evangelio. Y finalmente vamos a ver en el Mateo capítulo 28, la gran comisión, cómo el evangelio se expande por cristianos que tienen un propósito, que saben que han sido llamados con un propósito. Así es que en primer lugar, si usted me acompaña ahí en Hechos capítulo 9, vamos a ver ahí algunos versos en el capítulo 9 de la conversión de este hombre que se llama Saulo de Tarso. Y dice la palabra de Dios así, acompáñame a leer unos versículos ahí. Dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Vamos al verso 17, dice la palabra de Dios así: fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, aquí encontramos esta conversión dramática de este hombre, que en el capítulo 8, si usted ve el capítulo 8, verso 1, Saulo estaba con la ropa de Esteban, a quien estaban apedreando, y él estaba consintiendo en su muerte. Y después, en el capítulo 9, este mismo Saulo, que consentía en la muerte de este hombre, del primer mártir, que fue Esteban, dice que fue con los ancianos y dice, respirando amenazas y muerte
contra todos los del camino. En aquel entonces no se llamaba a los cristianos, no se le llamaba cristianos, eran todos judíos, y todos estos judíos se les llamaba los del camino. Era como una secta entre los judíos que se llamaba, así como había los fariseos y los saduceos, ahora existía uno que se llamaba el camino. Y él respiraba amenazas y muerte contra los de el camino, y entonces pidió que se le diera autoridad para ir a la ciudad de Damasco y tomar a todos estos hombres y mujeres, traerlos a Jerusalén y que fuesen juzgados. Sin embargo, en el camino vemos que hay una conversión, un encuentro dramático. Este encuentro dramático que tuvo el apóstol o Saulo, este hombre Saulo que después fue el apóstol Pablo, es un encuentro que muchos de nosotros hemos tenido. Y seguramente hay muchos de nosotros que hemos experimentado un encuentro de esa naturaleza, de un cambio dramático en nuestras vidas. Mi vida fue un cambio dramático. A lo mejor tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo nací en una casa donde mis papás eran cristianos y me criaron en el evangelio, y en mí yo no es que haya salido de las drogas o del alcohol o de cosas así, pero déjeme decirle, aunque no haya sido algo sensacional, fue extraordinario y sobrenatural el momento en que el Señor Jesucristo vino a su vida y transformó su vida, le perdonó sus pecados y ahora está trabajando en su vida. Me recuerdo una vez que estaba predicando en una iglesia, estaba plantando iglesias en Carolina del Sur, y era un grupito pequeño como de 10 u 11 varones, porque todos venían a trabajar. Entonces fui a buscarlos, los llevé a la iglesia, había como 11 varones ahí, y yo estaba predicando, y de pronto uno de los que estaban ahí escuchando el mensaje comenzó a llorar, pero a llorar que parecía mujer. No es cierto, no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, pero de todas maneras, o sea, su llorar fue un llorar como... Y yo dije, ¿qué le pasa? Entonces me acerqué a él y comencé a orar por él, y fue algo más tremendo todavía. Y los que estaban alrededor, que eran todos nuevos, apenas algunos era la primera vez que iban a una iglesia y escuchaban el mensaje del evangelio, estaban espantados. Y me puse ahí junto de él y lo tomé así junto a mi lado y comencé a orar, y cayó de rodillas, y ahí aceptó al Señor Jesucristo. Su vida fue transformada. Me recuerdo un señor que un día también tocando en las casas, entré a la casa y estaba compartiendo con unos muchachos en la cocina, y había un señor que pasaba, entraba y salía, y cuando yo me despedí, como eso de las 10 de la noche, le dije, bueno, nos vemos mañana, que era sábado en la noche, le dije, mañana paso por ustedes para ir a la iglesia. Ok, y entonces en eso el señor que estaba por ahí me dijo, oiga, quiero hacer una pregunta. Yo he escuchado todo esto que ha estado diciendo. Dice, y yo soy alcohólico, y no hay nada que haga que pueda dejar el alcohol. Si yo no tomo, me siento mal y comienzo a temblar y me pongo de mal humor y empiezo a hacer cosas y a insultar a la gente. Y le dije, mire, usted escuchó lo que le estaba compartiendo con ellos. Si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le puede quitar el alcohol y lo puede sanar. Y le dije, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y dijo, sí. Ahí en la cocina de esa casa nos hincamos y comenzó a orar. Y le pidió al Señor Jesús que entrara en su vida. Al día domingo yo fui, me llevé a los jóvenes, le dije, ¿dónde está le decían el tío? ¿Dónde está el tío? Y dice, no, se fue a trabajar. Como a las 3 semanas fui otra vez, llegué ahí y quebró al tío, y el tío ya se iba otra vez y le dijo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo está? Y me dice, estoy feliz. Y yo dije, ¿qué, ya volvió a tomar? El incrédulo me dice, ¿verdad? Y me dice, no, al contrario, gracias a Dios no he tomado desde ese día. Y gracias a Dios desde ese día su vida fue transformada. El mensaje del evangelio tiene poder para transformar la vida de las personas. Y mire, este hombre Saulo era un hombre religioso, pero escuche, era un hombre que no tenía el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, la religión sin el Espíritu Santo enceguece. La religión sin el Espíritu Santo te vuelve un ciego, un fanático, emotivo, pero sin
sin sabiduría, sin entendimiento, sin saber por qué. Y hay mucha gente bien religiosa, bien fanática, pero que no tiene el Espíritu Santo y no sabe ni por qué. ¿Se acuerdan que Pablo llegó un día a predicar el Evangelio en Atenas? Y llegó y encontró todos los altares que tenían a los dioses, y había un altar que decía al Dios no conocido. Y cuando vio todos esos ídolos que la gente adoraba, dice la Biblia que comenzó a sentir ardor en su corazón y se levantó ahí en el Areópago y dijo: varones griegos, en verdad he visto que en todos son muy religiosos. Y he visto entre sus ídolos a un altar al que ustedes dicen al Dios no conocido. A este Dios que no conocen es el que yo les vengo a predicar. Este es Jesús, es el creador del universo. Y mucha gente adora dioses que no conoce, pero la palabra de Dios nos revela que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él es el creador del cielo y de la tierra, y Él envió a su Hijo Jesucristo para venir a perdonar nuestras vidas. Fíjese, encontré esta cita de un hombre que se llama John Phillips. Dice: la religión sin el Espíritu Santo es la fuerza más cruel en el mundo. ¡Qué terrible! Ser religioso, pero no tener el Espíritu Santo. Y lo que sucedió aquí con este hombre religioso, cuando va camino a Damasco, de pronto una luz resplandece a su alrededor y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se quedó temblando y temeroso y le dijo a esta voz: ¿quién eres, Señor? Un encuentro personal con Jesucristo, y esta pregunta que el Señor Jesucristo le hace un examen personal de la vida. Y esta mañana cada uno de nosotros tenemos que hacernos ese examen personal en nuestra propia vida. ¿Estoy siendo religioso? ¿O realmente conozco al autor de la vida? ¿Y realmente conozco a aquel que puede perdonar mis pecados? ¿Realmente el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Y realmente el Espíritu Santo es el que ha transformado mi vida? Esta pregunta es una pregunta espectacular, es una pregunta sensacional. Saulo, ponga usted su nombre ahí. ¿Por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, a esa voz, ¿quién eres, Señor? Porque primero déjame identificar quién eres, porque ni te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los del camino. El Señor le puede decir: si te metes con ellos, te metes conmigo. ¿No? ¡Qué tremendo! Le está diciendo: Saulo, examina tu vida. ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué esa palabra coses, que dice ahí en la Nueva Versión Internacional, no aparece en los textos más antiguos de griegos? No aparece, pero lo que dice es: no puedes estar dándole patadas al aguijón. Es una locura estar en contra de algo que no puedes cambiar. Y entonces, una de las cosas maravillosas que aprendemos de esta pregunta es esto. Uno, el Señor Jesús te conoce por nombre, así como le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y en segundo lugar, el Señor Jesús te hace una pregunta y te dice: examina tu vida. ¿Por qué estás en contra de mí? ¿Por qué no quieres caminar conmigo? ¿Por qué quieres seguir en tus borracheras? ¿Por qué quieres seguir en la fiesta? ¿Por qué quieres seguir en la drogadicción? ¿Por qué no quieres tener un propósito en tu vida? ¿Quieres seguir viviendo de esa manera que no estás satisfecho y que siempre estás buscando algo más para que encuentres propósito y significado? El Señor te dice: ¿para qué sigues por ese camino? Si yo te ofrezco perdón, te ofrezco vida eterna, te ofrezco propósito para tu vida. El Señor te llama por tu nombre y te pregunta y te dice: ¿qué estás haciendo con tu vida? Y Saulo le pregunta: ¿quién eres? Y la revelación más maravillosa que una persona puede encontrar en este mundo es la siguiente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy. Encontrarte con el Señor Jesucristo es lo más extraordinario y lo más maravilloso que una persona puede tener en su vida. El encuentro personal con Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino a morir en esa cruz del Calvario, que fue sepultado por nuestros pecados, que dejó nuestros pecados sepultados en esa tumba y que se levantó victorioso para decir: yo puedo transformar tu vida y te puedo perdonar tus pecados si tan solamente crees.
Este es el encuentro personal con Jesucristo. Pero no solamente eso, le da un propósito especial, porque le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate, ve a Damasco, y ahí en la calle derecha vas y vas a estar ahí. Mientras tanto, el Señor tenía otro hombre que se llamaba Ananías en la ciudad de Damasco, al cual le dijo, Ananías, levántate y ve y busca a este hombre al cual él está orando. Pero Señor, yo he escuchado de este hombre, es el que persigue a los cristianos, me estás mandando a la cueva de lobos, Señor. En el momento que llegue ahí me va a apresar y me va a matar. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. No pongas pretexto al llamado que te estoy haciendo. Tú te estoy diciendo que vayas y busques a este hombre. Y Ananías se levantó y fue y le dijo, hermano Saulo, ¿qué palabras tan tremendas? Hermano Saulo, sí es un perseguidor, pero se acercó confiando en lo que el Señor Jesús le había dicho, y se acercó y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino a Damasco me dijo que viniera y pusiera las manos sobre ti, y comenzó a orar, y en ese momento para que recibieras el Espíritu Santo. En ese momento ese hombre religioso es transformado, recibe el Espíritu Santo, se levanta, se le caen escamas como de los ojos, y escuche, comienza a ver la vida con una perspectiva completamente distinta. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida, todo aquello que pensabas que sabías, de pronto cambia, porque comienzas a ver la vida desde una perspectiva distinta, y en eso, y además de tener una perspectiva distinta, tiene un propósito distinto, porque sabe que ahora puede predicar el evangelio. Y dice que levantándose comió alimento, porque había pasado 3 días en ayuno, tomó alimento e inmediatamente predicaba a Jesucristo en las sinagogas. ¡Qué impresionante! Este hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y no solamente eso, fue un cambio de vida, e inmediatamente dice la palabra de Dios que él comenzó a predicar a Jesucristo en las sinagogas. Después, un poco tiempo después, sabemos que se instruyó mejor, estuvo un tiempo en Arabia, seguramente no dice exactamente qué hizo en Arabia, pero podemos entender que ahí fue enseñado por el Señor Jesucristo, por lo que dice en 1 Corintios después y en el libro de Gálatas, que fue enseñado por el Señor Jesucristo y ya preparado. Pasaron 14 años. Y empezó ya un ministerio público, pero él comenzó a predicar al Señor Jesús desde el momento en que recibió. Déjame preguntarte esta mañana, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Tienes propósito en la vida? ¿Sabes a qué te ha llamado el Señor? Todos somos testigos, sí, pero a lo mejor Dios te quiere llamar a algo especial. Y tal vez esta mañana Dios está hablando a tu espíritu, su Espíritu Santo está llamando a tu vida, y así como le sucedió a Jaime, comenzó a sentir que algo le hace falta, y después se dio cuenta que necesitaba. Y Dios nos llama de alguna manera especial, pero Dios nos llama. Pregúntate esta mañana, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y si aún no lo conoces, pídele al Señor que te lo muestre. El Evangelio se riega como pólvora por cada persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo. No solamente eso, después en el capítulo 11, ahora me estoy saltando el capítulo 9, el capítulo 10 viene la conversión de Cornelio, un gentil. El evangelio se comienza a predicar entre los gentiles, y aquí el Espíritu Santo viene sobre los gentiles también. Y el capítulo 11 continúa la expansión del evangelio, y por aquellos que fueron perseguidos llegan unos a esta ciudad de Antioquía y comienzan a predicar en esta ciudad de Antioquía, y la gente comienza a creer, así como creyeron en Samaria y en lugares donde iban con el evangelio. La gente en Antioquía comenzó a creer en el evangelio, y dice la palabra de Dios en el capítulo 11. Vamos al capítulo 11, a ver si yo puedo llegar aquí rápido al capítulo 11 en mi Biblia. Aquí está el capítulo 11, y en el verso 19 dice la Biblia así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciándoles el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces aquí vemos cómo el evangelio llega a esta ciudad de Antioquía, y aquí comienzan a predicar y la gente comienza a creer, y cuando ven toda aquella cosa que está sucediendo, llega la noticia a Jerusalén donde estaban los apóstoles, y entonces dicen: ahora vamos a Siria, ahí a esta ciudad de Antioquía, y vamos a mandar a Bernabé. Bernabé era uno de los 7 diáconos. ¿Se acuerdan que escogieron 7 diáconos en el capítulo 6? Uno de ellos fue Felipe, el que apedrearon, Esteban, que fue el que apedrearon. Felipe es el otro, el capítulo 8. Bernabé no era un diácono, pero de todas maneras Bernabé fue a Antioquía, y cuando llega a Antioquía, dice la palabra de Dios que vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que vio en esta ciudad? ¿Qué fue lo que vio en medio de estas personas que habían creído en el evangelio? La Biblia no dice qué es lo que vio, pero vio la gracia manifestada de Dios de tal modo que los exhortó a permanecer fieles al Señor. Y mientras él se fue, ¿y qué cree que hizo? Fue a buscar a Saulo, a Saulo, al apóstol Pablo, y lo trajo para que estuviera ahí en Antioquía, y Bernabé y Saulo comenzaron a enseñar ahí en la iglesia de Antioquía. Así es que nace aquí, esta iglesia nace por la predicación del evangelio, y estos son cristianos con mentalidad misionera. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia que nace a través de la misión, de recibir personas que llegaron ahí con el evangelio, y como ellos recibieron el evangelio por parte de personas que vinieron a compartir, esta iglesia, cuando se levanta, en su DNA estaba ya siendo una iglesia misionera, una mentalidad misionera, y nace a través de la predicación del evangelio. Pero no solamente esto, vimos que esta iglesia muestra la gracia de Dios. ¿Cómo se mostraba la gracia de Dios? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos que permanecían fieles al Señor, y eso fue lo que Bernabé les dijo: permanezcan fieles al Señor. Y lo que ellos veían en Bernabé es que Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y él le dice: permanezcan en la fe. Entonces tenían un buen ejemplo de cómo se permanece en la fe. No solamente esto, fueron enseñados en la palabra de Dios. Dice el verso 25 y 26, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde se les llamó cristianos a los cristianos por primera vez? En Antioquía. Aquí comienza algo diferente. Ya no son los del camino, ahora ya comienzan a ser conocidos como los pequeños Cristos, o los seguidores de Cristo. Comienzan a ser llamados los seguidores de Cristo. Por primera vez se les llama cristianos en Antioquía. Y después, en el capítulo 13, si nosotros vamos al capítulo 13, nos vamos a dar cuenta de lo que sucede ahí con esta iglesia. Ahí ya está el apóstol Pablo, está Bernabé, y entonces dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí estaba ¿quién? Bernabé. Simón, al que le llamaban Níger, era un hombre africano seguramente, porque su apodo era Níger, que quiere decir negro, un hombre de raza negra. Lucio de Cirene, otro del África del Norte, pero este no era negro, sino este era moreno, más bien como tipo como los de África del Norte, como los egipcios, de ese tipo. Y después Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, un compañero de Herodes, el que juzgó al Señor Jesucristo, casi como un hermano que se crió con él. Estaba allí en Antioquía y era parte de la iglesia. Y no solamente esto, Saulo. ¿Se imagina? O sea, qué mezcla tan extraordinaria de personas ahí. Y esta es la iglesia. La iglesia está llena de personas de todas partes, pero con un llamado del Señor. Y dice la palabra de Dios que estos, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les tengo, a la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí comienza la iglesia misionera. Antioquía se convierte en el centro misionero del primer siglo.
Y Pablo y Bernabé comienzan su viaje misionero para ir a compartir el evangelio por todas partes, y la iglesia en Antioquía los está ayudando, apoyando, soportando, orando por ellos. Y esta iglesia se convierte en esta iglesia. No solamente muestra la gracia de Dios, sino también comparte generosamente. ¿Por qué comparte generosamente? Por varias razones. En el capítulo 11 dice la Biblia que iba a haber un hambre, y un hambre que dice que sucedió en los tiempos de Claudio. ¿Y qué sucede? Ellos se juntan, levantan una ofrenda y reparten con la gente. No solamente eso, sino cuando el Espíritu Santo dijo, me voy a llevar a Saulo y a Bernabé, sus maestros, la iglesia estuvo dispuesta y oraron por ellos y los despidieron para que fueran al campo misionero. Y finalmente, la iglesia en Antioquía entonces llegó a ser esa iglesia prominente. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que iba y era una iglesia que daba. ¿Se escuchó? 3 cosas. Una iglesia que oraba, iba y daba. ¿Cómo podemos participar en las misiones? Fácil. Ora, ve y da. Da para las misiones. Y finalmente, el Señor Jesús hace un llamado tremendo para cada uno de nosotros. ¿Quiere ver este llamado en la palabra de Dios? Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Escuche lo que dice el Señor Jesús. Y esto fue antes del libro de los Hechos. Esto es el Señor Jesús después de resucitado junto a sus discípulos. Está en el Monte de los Olivos y está a punto de ser ascendido al cielo. Y se acercaron sus discípulos y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde les fue dada la autoridad al Señor? En el cielo y en la tierra. ¿Y cuánta autoridad le fue dada? Toda. Y porque yo tengo toda la autoridad, dijo el Señor Jesús, en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor Jesucristo le dice, porque yo tengo toda autoridad, por esa autoridad yo los estoy mandando a ustedes. Y lo que deben de hacer es, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo es un cristiano con propósito? Un cristiano con propósito es un hombre y una mujer que sabe que tiene el propósito de ir y hacer discípulos, que van y hacen discípulos. ¿A qué se refiere esta palabra de ir y hacer discípulos? Escuche, honestamente, creo que esta palabra contiene el deseo del Señor para que cada uno de nosotros tengamos un propósito en nuestra vida. El Señor sabía que usted y yo necesitamos un propósito en nuestra vida y nos va a dar un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vayan y hagan discípulos. En otras palabras, que nuestra vida sea trascendente. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos creados a imagen de Dios y el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y porque nosotros tenemos esa eternidad que nos da conciencia en nuestro corazón, sabemos que esta vida no es todo y que hay algo más en la vida futura o en la vida que no es en este mundo, y eso debe de tener trascendencia, y nosotros queremos que nuestra vida tenga trascendencia. No queremos nada más una vida aquí que no tiene sentido, sino queremos una vida que realmente tenga sentido y que tenga trascendencia, y el Señor por eso nos dice, ve y haz discípulos de todas las naciones. Mis hermanos, yo no sé cuánta gente, cuando llegue usted al cielo, le va a decir, gracias porque tú diste, gracias porque tú oraste, gracias porque tú fuiste a compartir el evangelio donde yo estaba. Y tu vida te vas a dar cuenta que tiene trascendencia, que no desperdiciaste tu vida, que encontraste algo mejor que las novelas. ¿Qué? Que Dios te dio un propósito mucho más grande que tu propia vida. Porque nosotros somos muy egoístas y solamente buscamos nuestra propia comodidad. Y la Biblia dice que Él nos ha llamado a algo más trascendente. No solamente que van y hacen discípulos, sino que
sino que bautizan nuevos creyentes. Cuando una persona se bautiza, lo que hace es identificarse con el Señor Jesús. Lo hace públicamente y se identifica con el Señor Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es una nueva persona. El bautismo no te hace más santo. El bautismo no te lleva al cielo. El bautismo no es una recompensa por tu santidad y porque ahora ya te has portado bien. El bautismo es una identificación de todo creyente que cuando cree, dice públicamente: yo me he identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso es el bautismo. Y finalmente, que enseña la palabra de Dios. Todos nosotros debemos llegar al punto de nuestra vida que podemos ser maestros y enseñar a otros la palabra de Dios, porque les dice el Señor Jesús estas 3 cosas: vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y tal vez la cosa más maravillosa de esta comisión: yo voy a estar con ustedes todos los días. No te voy a dejar solo. Cuando vas, cuando oras, cuando das, cuando estás buscando mi voluntad, yo estoy contigo cada día, cada momento. No te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En este mes que hemos estado hablando acerca de las misiones, mi anhelo para cada uno de nosotros es que todos hayamos sido redarguidos por el Espíritu Santo, que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros y nos hayamos dado cuenta del impacto tan grande que tiene. Uno, que el Señor Jesús nos haya salvado y nos haya perdonado, pero en segundo lugar, que nos haya comisionado para llevar el mensaje del Evangelio, y que cada uno de nosotros nos podamos convertir en testigos con Cristo, estar en misión con el Señor Jesucristo y llevar tantas personas, compartirle a tantas personas como podamos, para que cuando llegue el día de nuestra partida de este mundo, podamos decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y no volteemos atrás y digamos: ay, hubiera hecho, ay, hubiera aprovechado, ay, hubiera, sino poder decir: gracias a Dios que he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera que la corona de justicia, la cual dará el juez justo a todos los que aman su venida. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en oración.